Buenas noches, profesor Andrea. El día de hoy vamos a hacer la actividad número 4, la estructura de la Constitución de Colombia de 1991. Es una simulación de una entrevista entre un periodista y un experto en derecho constitucional sobre el estado de sitio durante la Asamblea Constituyente de 1991, con 5 preguntas y respuestas bien fundamentadas de acuerdo a la actividad. El estado de sitio antes de 1991, pues la definición y poderes, em, acá pues va a ser como tal la pregunta del periodista, en donde nos indica como tal que podríamos explicar brevemente qué era el estado de sitio antes de la Asamblea Constituyente de 1991. El experto pues como respuesta nos indica: el estado de sitio era una figura prevista en la Constitución de 1986 de Colombia que permitirá al presidente asumir poderes extraordinarios en casos de perturbación del orden público, como guerras, rebeliones o conmociones internas. Le daba facultades legislativas, es decir, podía emitir decretos con fuerza de ley, lo que concentraba con mucho poder en el Ejecutivo y debilitaba el control democrático. Aquí pues daremos como tal una explicación acerca de la importancia del debate constituyente, en donde nos indica pues principalmente el uso prolongado. Desde las medidas, el país vivió en estado de sitio durante más de 30 años continuos. Desequilibrio de poderes, esto generó una gran concentración de poder y debilitó las instituciones democráticas. Necesidad de Roma, la Asamblea Constituyente vio necesario reformarlo para evitar abusos y garantizar un equilibrio de poderes más sanos. La pregunta del periodista nos indica por qué fue tan importante discutir el estado de sitio de la Asamblea Constituyente de 1991. Responde el experto: porque durante décadas el estado de sitio fue utilizado de manera casi permanente en Colombia. Desde las medidas, el país vivió el estado de sitio durante más de 30 años continuos. Esto generó una gran concentración de poder y debilitó las instituciones democráticas. La Asamblea Constituyente vio necesario reformarlo para evitar abusos y garantizar un equilibrio de poderes más sanos. Decisiones de la Asamblea Constituyente. El estado de guerra exterior nos indica como tal para conflictos internacionales. El estado de conmoción interior para graves alteraciones del orden público interno. Los controles. Límites temporales, requisitos jurídicos estrictos y mayor control judicial y parlamentario. Esto pues para el estado de guerra exterior, y para el estado de conmoción interior, estado de emergencia. Para crisis económicas, sociales o ecológicas. Pregunta el periodista: ¿qué decisiones tomó finalmente la Asamblea Constituyente respecto al estado de sitio? El experto: la Asamblea eliminó el concepto de estado de sitio y lo reemplazó por 3 estados de excepción, claramente diferenciados: estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Además, estableció límites temporales, requisitos jurídicos más estrictos y mayor control judicial y parlamentario sobre las decisiones del Ejecutivo en esos casos. Impacto en la democracia colombiana. Control constitucional. Pues acá pues cualquier medida excepcional debe pasar por el control automático de la Corte Constitucional. Los límites temporales. Las medidas de excepción tienen límites claros en el tiempo, así pues evitando la perpetuación de poderes extraordinarios. Participación del Congreso. Se incluyó la participación del Congreso para evitar que el Ejecutivo actúe de la forma arbitraria. En la protección de derechos, esto fortaleció al Estado de Derecho y protegió mejor los derechos fundamentales. Aquí a continuación la pregunta. El periodista: ¿cómo mejoró eso la democracia en Colombia? Le pregunta al experto.
el experto responde, significó un avance enorme. Antes el presidente podía gobernar por decreto durante años, sin control real. Después de 1991, cualquier medida excepcional debe pasar por el control automático de la Corte Constitucional y tiene límites claros en el tiempo. También se incluyó la participación del Congreso para evitar que el Ejecutivo actúe de forma arbitraria. Esto fortaleció al Estado de Derecho y protegió mejor los derechos fundamentales. Efectividad de la reforma constitucional. Marco constitucional como freno. Aquí en el marco constitucional pues ha funcionado como un freno de los abusos del poder. En el control judicial efectivo, la Corte ha declarado constitucionales varios decretos cuando exceden los límites. Mejora sustancial. No es perfecto, pero sin duda ha sido una mejora sustancial respecto al pasado autoritario del estado de sitio. A continuación, el periodista pregunta, para determinar, ¿cree usted que ¿cree usted que la eliminación del estado de sitio ha sido efectiva en la práctica? El experto responde, en términos generales, sí, aunque ha habido estados de excepción después de 1991. El marco, la constitucional, ha funcionado como un freno a los abusos del poder. La Corte pues ha declarado inconstitucionalidades varios decretos cuando exceden los límites. No es perfecto, pero sin duda ha sido una mejora sustancial respecto al pasado autoritario.